Bueno, Ya, ok. Oye, verás, primero la pregunta que yo quería como hacerte es de esto, justo lo que estamos hablando de los extraterrestres, de los tiempos estos. ¿Vos por qué crees que estamos llegando a todas estas, como estas mitos, como estas nuevas religiones, que son una mezcla entre como que ciertas tradiciones antiguas de Oriente incluso, y al mismo tiempo las nuevas ficciones, como de platillos y todo eso? ¿Por qué crees que estamos llegando? ¿Crees que hay como un vacío espiritual en la gente? o sea, sí debes. Hola. Ahí volví, creo. No sé si Ya. se me escuchó lo que dije. No, no se escuchó, se quedó cortado. No sé si se me escucha. Sí, ahí sí escucho. Sí, todo bien. Oye, no sé, ¿se escuchó lo que dije antes? No, nada. No, no, nada. Verás, yo creo que hay muchos factores, pero se me ocurre ahorita que como estamos cambiando este lenguaje y ahora se ha vuelto cientificista, tenemos que explicar de otra forma las cosas que vivimos y que como no está dentro de un parámetro razonable o algo que nosotros podamos explicarnos, buscamos ahora la nueva opción que es los alienígenas en vez de ángeles, yo creo. Entonces, cuando en la antigüedad, yo creo que pasaba esta experiencia mística, lo más apropiado era decir que te está pasando algo divino, o lo contrario, que era algo demoníaco. Y entonces ahora yo veo que muchos, cuando encuentran la respuesta en esto de los alienígenas, como que tiene concordancia. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo en algunos de estos experiencias psicodélicas, quisiera explicarme que solo es eso, ¿no? Una experiencia psicodélica que está alterado mis neuronas y que por producto de esos neurotransmisores que están experimentando otras sustancias, me está pasando eso, pero de todas formas, eh, ¿por qué eso está ahí? De todas formas, yo digo, ¿por qué está esa planta y por qué se tiene que conectar justo con esa parte cerebral? Entonces, también trato de explicarme algo de que no es ciencia, no se puede explicar con la ciencia, pero a la vez aún no está como, no se ha dicho, no se ha teorizado. Entonces, ¿en qué quedaría eso? O sea, y hay tantas cosas en la actualidad que siguen siendo así que yo sí soy afín a la parte espiritual en ese sentido, porque no tengo otra explicación, ya. Y yo creo que a muchos les pasa eso también. Puede ser con los alienígenas, o puede ser con la brujería, o puede ser con esto de, como aquí le llaman, lo chamánico también. No. Y entonces esas explicaciones místicas, mm, que aún la ciencia no puede, no, no puede dar razón, tenemos que nosotros jugar con esa, entre la imaginación y el lenguaje, y tratar de ponerle nombre a las cosas. Claro. Y bueno, yo pienso que tienen valores importantes. Son valores que a medida de que avanzamos con alta tecnología, capaz nos sirven. Pueden ser útiles las tradiciones estas de las que, por ejemplo, que no sé si son las tradiciones hindús o de algún lugar del Asia en donde los cuerpos pueden estar presentes en dos momentos, o puede haber el ser dividido en distintas etapas de la existencia, renaciendo y todo. Entonces, todas esas cosas, suponte, es como que pueden ayudarnos a interpretar incluso avances de la física,
en donde, por ejemplo, que dos objetos no estén al mismo tiempo o que el mismo objeto estén al mismo tiempo en dos lugares, cosas así que se escuchan fuera de la lógica. Creo que eso puede ayudar bastante Y como... es como algo que se puede ver dentro de la física. O sea, se puede ver que están las dos cosas en claro, dos, se puede medir que está el se mismo puede objeto. medir. O sea, eso entonces, claro, es algo como que da la impresión de que nos faltan piezas para poder ver más allá de lo que estamos viendo. Ujú. No estamos fabricados aún para poder ver esos detalles, pero parece que con el correr de los años, también el cerebro está como implementando, digo yo, Ujú. nuevas conexiones y seguramente por eso también puede ver otras cosas, pero viene con un precio, creo eso también, viene con un precio y que parece que otras cosas de físicas o más brutas, por decir de alguna forma, se van dejando de lado. Ujú. Sí, Entonces, parece que no sé si podríamos hablar de algo bueno o malo, sino de algo que te está pasando. No sé, no sí. sé qué será. O sea, si otra civilización ha vivido como nosotros esto Ujú. y digamos que está en nuestro mismo nivel de evolución, más o menos unos años parecidos, digamos, en alguna parte de todo este extenso cosmos. Y, por ejemplo, si se están haciendo las mismas preguntas que nosotros, ¿no? Entonces, como que pueden llegar a una conclusión, pero sin que aún no haya físicamente ese resultado. Ujú. Entonces, eso es como que la intuición, digo yo. Y en la intuición creo que estamos conectados toditos, seas de este lugar, seas de cualquier lugar. Sí, una de las ideas que a mí me daba cuando utilizaba un psicodélico es como que me entraba un tipo de internet con la cabeza, ¿no? Como que mi router de pronto se activaba y podía entrar a un internet extraño donde había información, como, Mm. bueno, parecía como de Y otra no se dimensión. puede, ¿cómo explicar esa nota, o sea, Claro. científicamente? Sino más bien tendrías que hacer como unos ejemplos medio en pequeña escala para poder traducir alguno de estos tipos de cosas, porque sí, pues imagínate, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, si nosotros estamos con esta especie de internet aquí en la cabeza y cómo hacerle on, cómo ponerle en on a esa huevada que vos tienes aquí adentro Claro. y así poder comunicarte con esos otros entes, Claro. digamos, Como entrar a una otros página web, seres. ¿no? Sí, es como entrar a una... Claro, y yo creo que eso también es peligroso porque puede que la conexión caiga y a vos te perjudique físicamente. Claro, sí, sí, he escuchado alguna de esas cosas, ¿no? ¿Sabes que hay con esto los elfos de DMT? Les han dicho, ¿no? Ujú. Que no solamente tienes como una representación figurativa de un animal o algo, sino son cosas abstractas, son no sé, tambores, conos de luz, cosas así. Y entre esas formas como de duendes, como de elfos, ¿no? A mí siempre me ha parecido interesante eso. Me ha dado un poco de miedo, de hecho, no he visto algo así, pero me da un poco de miedo porque tal vez hay una figuración así extraña, el hecho de que haya como un niño o como una cosa. Pero el asunto y lo que más me ha impactado de eso es de que siempre sentí que eran inteligencias no propias de mí, o sea, como era que eran externas. Entonces, es una de las cosas que he percibido como que A ver, aquí no te seguí muy bien. ¿Cómo es esto de que es un ser físico o no? eh, yo pienso que hay que definir hasta dónde llega lo físico, ¿ya? Entonces, ponte, se decía antes que es o la materia o la energía, ¿ya? Y la persona que está a tu lado no le puede ver, pero Claro, pero entonces eso no es materia ni es energía, porque no pesa, porque no interactúa con la luz, sino hay un nuevo paradigma que se está considerando que es de información. Entonces, la información es física. Entonces, y- estrictamente, eso es una información que está en tu cabeza. Es, claro, alguien va a decir es una simple alucinación, ¿ya? Pero tal vez llevando a otra idea,
no solamente puede ser una alucinación, sino puede ser un tipo de información que está ahí. Información regada. Información que Claro. podemos simplemente acceder. Entonces, sí, es un poco inquietante, pero al mismo tiempo es como que una parte de mí dice, ok, yo voy a tratar de, de vivir con una doble vida, ¿me entiendes? Con una en la que dice eso simplemente puede ser reducido a una explicación simple y ya, no es que quiero yo investigar esos reinos ni volverme miembro, porque, Pero ¿sabes qué? Oye, se me viene a la cabeza algo de la magia, por ejemplo, con lo que acabas de decir, que hay una cosa de la magia que se llama la magia del caos. Bueno, esto es satanizado por la sociedad generalmente, pero tiene algo de yo creo que de ciencia, porque habla de justo esto que vos dices, que estos manes de estos magos del caos lo que quieren, saben ellos, son conscientes de que el mundo está así botada la información, pero está botada de una forma que parece desordenada y la única cosa que le puede ordenar es tu cabeza. Entonces estos manes tratan con esos, ellos le llaman magia, entonces tratas de por todos los medios que está llegado toda esta información, ir uniendo cabos para sacar un beneficio, por ejemplo. mm, Y esto no es algo que es supuestamente físico, ¿no? Sino que es algo que es de tu percepción, ¿no? Solo vos puedes estar ordenando y estás estructurando una cierta realidad y que te va a beneficiar. Algo así yo le entendí. Y con esto que vos cuentas me acordé. claro. Bueno, siempre se ha preguntado si el ser humano sería capaz de predecir el futuro, ¿no? Y eso es una de las intenciones que la ciencia tiene. La ciencia trata de crear modelos mentales para uno poder anticiparse a los eventos. Pero esto es otro nivel, ¿no? Es un nivel en el que, por ejemplo, dices, yo sabré del día de la muerte de alguien. Yo he escuchado de ese tipo de anécdotas en las que hay personas que les han dado ciertas profecías, digamos, muy certeras. Entonces, claro, la primera parte, como decir, más apegada a la ciencia ortodoxa, te dice, no, o sea, eso es simplemente mentira, no hay evidencia y como no tienes evidencia, no has podido recrear el fenómeno, no puedes aceptar algo de eso. Pero hay otra parte que no es tan ortodoxa que te dice, bueno, tal vez estas personas tienen algún tipo de sensibilidad, no sabemos todavía cómo la conciencia interactúa del todo con la materia y esa sensibilidad le permite recoger información del futuro. Ahora, ¿por qué eso llega a eso mediante el rito? Eso es algo que a mí me da curiosidad, porque no es que la bruja está en una hamaca, ¿no? Sino tiene que hacer ciertas, no sé, ritos. Claro, sí, pues es, Claro, eso y es que, claro, es que supuestamente con estos ritos y con estas, por ejemplo, el hecho de vos estar vocalizando ciertas cosas y todo, parece que, claro, encontraron la conexión, yo creo. Encuentran la conexión y así entran a este mundo, es un mundo de los espíritus, o sea, para ponerle algún nombre. Entonces vos, solo ciertas personas que indagan, desarrollan estas habilidades y entonces entran y salen. Yo así le veo. Y traen información, claro, traen la información de la nube. Esa, claro, es de un como la tipo nube, de, pero de un esta tipo de. computadora gigante. Ujú. Es que yo cada vez me estoy convenciendo de que esto se está, o sea, se puede entender desde la informática, que así mismo nosotros somos creados de forma informática y todo es cuantificable. Y que estamos en una Incluso simulación. lo que no podemos, claro, lo que no podemos y aún es para nosotros mágico y todo, hasta eso yo creo que en algún momento llega a ser cuantificable de una u otra forma. Claro. Justamente una de las cosas que, no sé, a medida de que se analiza la ciencia y la que hay que insistir es de que la ciencia tiene que, a fuerza de su propia naturaleza, llegar a criticarse a sí misma y decir hasta este punto llega a mi alcance. Entonces, esa era una de las cosas que yo creo que Kant demarcó bastante bien, ¿no es cierto? Que nos es permitido conocer, por ejemplo. Creo que era como la tarea principal de él, ¿no? Aparte de las valoraciones éticas y eso, pero entonces, como la ciencia me dice, yo puedo conocer hasta esto, yo puedo dar una cierta fe, una cierta concordancia entre la lógica y los hechos,
Entonces yo por eso te digo, hasta aquí puedes conocer. Pero la propia ciencia debe llevar a establecer ese límite. Y ese límite a veces es tomado dogmáticamente. Y yo creo que ahí no se gana mucho, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice simplemente no puedes aceptar nada como real si no es científico, si no corresponde con el modelo de explicación. Y allí yo creo que no estamos bien porque, por ejemplo, la radiación ultravioleta es un fenómeno científico real y todo el mundo puede medir eso, ¿sí? Pero no fue descubierta, por ejemplo, en el año 1500. Nadie sabía que había la radiación ultravioleta. Pero no significa que no constituya la realidad, solo que no hemos podido llegar a demostrar. Entonces, de igual manera, habrán estos asuntos que pueden ser vistos como magia y que tal vez en el futuro sean explicables, sean fenómenos. Tal vez la humanidad pase una etapa de evolución y manejo de las leyes de la naturaleza, en la que eso sea algo aprendido en las escuelas incluso, cómo es que la gente se comunica telepáticamente, cosas de esas, ¿no? Puede ser. O pueda que también Claro, estemos yo no equivocados. le, Ujú, claro, yo le, o sea, eso es lo que, cuando vos dices de límites, o ujú, sea, eso mismo, yo no sé hasta qué puntos vaya a haber el límite o ya nos extinguimos, pues, y no vamos a ver ese límite, claro. porque sobre no hay, yo creo, ningún man que pueda decir yo sí acabe, termine con esto, y Ajá, ahí sí ya no va a haber predecesores ni nada, sino siempre viene alguien y sobre ese papel está innovando. Entonces, como una cadena, como una cadena. Yo, por ejemplo, creo que la filosofía, cuando ya hablas de estas cosas que solo son especulaciones, yo creo que ahí estás como que batallando contra esa ciencia, ujú, porque así no tenga esos resultados cuantificables, vos por intuición estás leyendo algo que sí, dices, no, claro, no se puede contar esto, pero le veo sentido. Entonces, ¿quién ahí está haciendo clic a tu cabeza? ¿Por qué le ves sentido? Entonces, por eso para mí creo que es muy respetable cuando tienes la intuición sobre todo. La claro. intuición y ahí, porque creo que son mensajes, pero como vos no te das cuenta hasta qué plano vos estás viviendo una realidad, piensas nomás que se te vino a la cabeza, pero a lo mejor es algo que ya está encadenado. Podría decirse como un ejemplo el inconsciente colectivo del que hablaba el Jung, que van los arquetipos como de tradición en tradición. Entonces, como se van haciendo tótems y van pasando, puedes hacerles más grandes, más pequeños, pero como que la esencia ya viene de antes. Claro, es el nivel de simbolismo, ¿no? El nivel de simbolismo que le dan. Es curioso como siempre Claro, nosotros podemos entender las cosas a través de símbolos, ponte. Desde la lectura nos comunicamos por símbolos, hasta las matemáticas, digamos que también ¿cómo son les ven a las estrellas en un cierto dibujo, por ejemplo? ¿Por claro, qué? ¿Cómo en tu cerebro ya hizo al cinturón de Orión o ese tipo claro. de cosas? Es una figura, es un mapa mental, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pienso que el poder que tenemos entre los humanos es esto de crearnos como un tipo de modelo de ficción acerca de los componentes de la realidad. Suponte en los átomos, ¿no? Entonces los griegos decían son bolas indestructibles, muy chiquitas que están en el fondo de la materia. Y luego llega el tiempo y dicen no sé, pequeñas cargas eléctricas que están circulando. Y luego llegan otros y empiezan a dar otras definiciones, son campos de energía y cosas así. Pero tal vez ninguno de estos en realidad es el modelo es en realidad la descripción total de la naturaleza. Simplemente nos vamos acercando, como Nos que, vamos, claro, como quitando capas de una cebolla, ¿no? Y a medida que avance el tiempo, ese conocimiento es como que absorbido por la sociedad en general. Y la cosa que les ocupaba
el razonamiento de gente madura y muy, y muy estudiosa desde hace años, de pronto es aprendida rápidamente por las nuevas generaciones. Eso yo considero algo como un fenómeno que pasa colectivamente, ¿no? Ponte, el cálculo era la máxima cosa en la época de Newton y ahora un montón de gente lo aprende a los 20 años. Y así, la relatividad y otras cosas, ¿no? Entonces, como que de Pero, pronto la gente va ¿sabes qué? integrando. Se me viene a la cabeza que vos mientras más se te vas haciendo ciencia, puede ser que te sale el tiro por la culata y al final terminas descubriendo que lo más cercano a la realidad ha sido la teología, por ejemplo, Claro, o el arte. o el arte o la poesía y dices, no, pues sí, porque ya termina siendo tan inexplicable esto que más bien lo que parece inexplicable es una impresión que te llega a tener tanto sentido que dices, ahí está la vida, o sea en resumidas cuentas, digamos. Esa ha sido la fórmula. Un, no sé, un cuadro que a la otra gente le parece horrible, pero vos, por ejemplo, decís un garabato, Claro, pero ese garabato para vos justo cuadró y te hizo ver la realidad que estabas necesitando. Entonces, te termina dando la respuesta algo que se parece más a la vida, que es ese desorden. claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que tal vez no sé, la explicación última sea como de carácter estético, porque capaz del arte tiene la respuesta. Terminas, claro, yo digo, como conectando al final tantas cosas y no te da la respuesta, entonces la conclusión es que no hay respuesta, la respuesta está más bien en la destrucción, en el caos, o sea, en lo, en el desorden. Ujú. Sí, pues vamos fluctuando entre órdenes y desórdenes, ¿no? Ponte, se dice que el orden siempre está constantemente creciendo. El desorden está siempre creciendo. La entropía crece, 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 pero hay ciertas islas de orden en medio de ese desorden. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros no estamos tendiendo a degradarnos. Cuando menos hasta cuando somos niños crecemos. Es como que la vida es un poco Es esa que lucha en yo te contra de digo algo la. que se me ocurre hegeliano, digo, o sea, más bien el orden ha sido ese desorden. El que sea el desorden es el orden en realidad. Ah, El orden mantiene ese desorden el orden. para que tenga sentido las cosas. Ujú. Claro, eso es como que sus antagonistas son los que reflejan el Sí, concepto del otro, ¿no? Ujú. o sea, no va a poder aparecer la una cosa si no está el contrario ahí atrás. Claro. Ujú. No puedes definir fondo y forma. Sí, O sea, vos más estas bien, ideas como son. decís, tu enemigo es más bien, es la persona que te va a hacer crecer, digamos, por algún sentido, porque es tu contrario, es el que te está mostrando lo que vos no veías, lo que no estás de acuerdo. Claro, los enemigos. Oye, eso. Y eso es una forma de lectura para, no solamente para la realidad de las cosas, no solamente para las relaciones, sino es como que, no sé, ¿no? Como una especie de entendimiento del tiempo, no sé cómo decir. Porque en la Yo historia siempre vemos ahora, constantemente esa vaina. oye, así hablando, solo se me vienen las cosas del Heidegger, por ejemplo, porque yo, o sea, de lo muy poco que he leído del man, veo que es como una explicación original que para mí tiene sentido, porque como no encontraba eso en muchas otras fuentes tan científicas, me veo que, por ejemplo, algo que siempre se me viene a la cabeza de este man es que cuando las cosas no están, o sea, vos siempre estás en un acto donde vos piensas que todo es normal, hasta que paga una de esas cosas, te mostraron un desorden y ahí te das cuenta recién que esa cosa realmente existía y que funcionaba de tal manera. Por decirte, vos estás con tus zapatos todos los días, te amarras los cordones, pero no sé, por O ves razón, no sé, un ratón se ha llevado uno de tus cordones. Solo ahí te das cuenta de que el zapato tenía tal forma, el cordón tenía de tal forma, vos le vuelves a poner y, por ejemplo, dices, no me queda igual que como estaba antes. Ujú. Entonces, como que los problemas ahí aparecen el rato de que vos te das cuenta de que no hay problemas hasta el rato de que uno como que es consciente de que está el problema, pero antes vos no te pones a pensar, oye, puede pasar esto, porque como estás en eso cotidiano, Claro.
Entonces, de repente, es por ejemplo esto de que los alienígenas, vos nunca estás consciente hasta que te, digamos, te pasa algo que te sacó de ahí. Entonces aparecen las dudas, ahí más bien ahí aparece la existencia, digamos, porque es el rato de los pocos momentos que te empiezas a preguntar realmente por cosas que ya no eran lo ordinario, lo común. ¿Crees que es como que se puede empezar a averiguar por el negativo de las cosas? Como por el... Más bien, si no te están pasando cosas, vos no estás como que siguiendo una evolución, sino la evolución viene con todos los obstáculos, ya, porque es como, digamos, los juegos que vienen por niveles, los videojuegos, entonces, Pues, o sea, todo es por nivel, al final, todos por niveles, y los niveles solo vienen con complejidad, si no es el mismo nivel de antes. claro. ¿Tú qué papel crees que tiene la filosofía ahora? En el mundo Yo con, creo de que, verás, Instagram, con yo los creo que jóvenes? es ¿Se como debe enseñar filosofía? yo creo que sí, sí, lo que pasa es que es como digamos, el actor secundario, supuestamente, el que está detrás, pero es el que está en el fondo moviendo todas las cuerdas para mí, porque cuando estos manes de la ciencia, de la informática, descubren algo, a veces viene solo a través de una frase de alguno de estos manes, una frase tan profunda que te hizo un giro de 180 grados y desde ahí empezaste a buscar las respuestas en tu campo. Pero siempre vienen las inspiraciones, ¿no? De lo que por ejemplo, vos estás haciendo matemáticas todo el día y, o sea, dejaste de lado todo lo social, todo lo humanista y yo creo que vas a estar como máquina nomás haciendo las cosas. Pero si de repente te vienen estas otras formas de lenguaje, entonces yo creo que eso te va a hacer saltar y a la vez te va a hacer buscar otro camino dentro de tus mismos números, digamos. ¿Y tú crees que se debe fomentar el estudio a los niños, a los jóvenes? ¿Crees que Sí, porque, es porque yo creo que esta es como yo siempre digo que es como incluso terapéutico, que ujú, una persona empiece a buscar otras realidades, le da habilidades y creo que esas habilidades incluso pueden llegar a ser psicológicas. ujú, Entonces, em, por ejemplo, yo no soy, no soy un cristiano, no me considero un religioso. Y sin embargo, siempre estoy leyendo de esos manes. O sea, siempre me sorprende la mística, por ejemplo, cómo le aparecieron las cosas a Santa Teresa, digamos, que es una man que en el siglo de oro, las cosas que vivió le parecieron como un lenguaje de Dios que le estaba diciendo, el resto de monjas están equivocadas. Yo acabo de ver la verdad. ya, Entonces, yo al leer este tipo de cosas, claro, por ejemplo, digo, está en el mismo lugar de las mismas monjas, pero ella está viviendo otra cosa diferente. Y ella llega a dar esa información que dura 500, 600, 700 años hasta ahora. Y alguien que lee eso, que está metido, por ejemplo, en el mundo de la aritmética o del mundo geométrico, y yo creo que parece que eso no tuviera conexión, pero al final le puede dar justo la fórmula que necesita haber visto algo diferente. Entonces, por ejemplo, las respuestas, yo digo que al final tienes que usar todos los condimentos de la vida y no solo quedarte claro. en, viendo una sola perspectiva, porque vos estás viendo para allá, pero te estás perdiendo todo lo que está acá atrás. Entonces, Sin filosofía. creo que al ver eso, yo creo que sí se debe fomentar entonces, porque, y aparte, como te digo, la filosofía yo creo que es la mejor, te saca un poco.
Y yo creo que eso en cierto punto sí es bueno porque la realidad no es realidad, sino es algo impuesto que se ha ido dando por la sociedad y te está haciendo creer que esa es la única. Entonces, sacarte de eso hasta cierto punto, yo creo que es por sanidad mental. A mí me gusta la filosofía porque siento que es como una cosa tan democrática, tan humana. Siento que pueden hacerlos todos. Cualquiera puede hacer filosofía. Claro, no la gran filosofía académica, la que te, digamos, la que se pregunta la que se hace las preguntas más profundas de la existencia, ¿no? Pero me gusta también esta filosofía de la vida diaria, la filosofía que es un poco la tradición de los griegos, que ellos eran, no sé, un pueblo, yo admiro mucho a los griegos, este pueblo que de pronto empezó a hacerse más preguntas, empezó a vivir bajo un régimen en el que el conocimiento era valioso, en el que la oratoria, las virtudes eran valiosas. Entonces, es como que siempre que yo pienso en filosofía, eh, le siento cercana a los griegos, ¿no? Les siento cercana porque fueron como los pioneros, ¿no? Yo creo que antes hubieron dudas, creo que antes hubieron reflexiones, pero no sé si hubo una estructuración como tal de la filosofía. Y lo que me parece bonito es que empieza con Sócrates, o sea, no empieza preguntándose por el ser como tal, sino es un cuestionamiento moral primero. Es un cuestionamiento acerca de cómo debemos vivir, ¿no? Antes de empezar a decir qué es la realidad y eso a mí me ha gustado mucho, este constante preguntarse sobre las cosas y conversar. Creo que eso es algo que nos enriquece a todos y es el conversar, el hacernos preguntas, el rehacernos La preguntas. mayéutica. Claro, entonces yo creo, claro, justamente yo creo que la filosofía tiene no tanto la capacidad de responder, sino la capacidad de hacernos cada vez mejores preguntas acerca de lo que nos da miedo, de lo que nos da alegría, de todo. Entonces a mí me pone de buen ánimo hablar sobre eso. Me gusta mucho y creo que puede ser, no sé, puede ser realmente la salvación de la humanidad en todo tiempo. Yo le siento Verás, bastante positivo. Ujú. yo creo que la pregunta también un poco yo le dirijo hacia que la percepción de mucha gente es que, ¿por qué la filosofía no tiene que ver con, a veces con el desarrollo tecnológico? Ujú. Porque si nació en Grecia, ¿por qué Grecia ahorita pues, no es la gran cosa, ¿no? Tecnológicamente. Ujú. Y, por ejemplo, los alemanes quisieron hacer su propia filosofía, porque yo creo que los manes querían hacer la nueva Grecia. Y aparece el idealismo, aparece el materialismo, y bueno, vos sabes que en toda esa región de Europa Central como que aparecen las mentes que van culturizando una nación, y al final esta Alemania que hoy por hoy sí es como la tercera economía, pero, o sea, ¿hasta qué punto ese enriquecimiento social en un futuro llegue a ser fructífero para que una nación pueda ser tanto tecnológica como culturalmente avanzada? Yo creo que tiene mucho que ver, mira, porque digamos que los griegos pensaron lo que los romanos llevaron a cabo, ¿no? Entonces, un gran conocimiento finalmente te da un gran poder, ¿no? Haciendo analogía a lo que dice el tío de Peter Parker, él le dice eso. Una gran responsabilidad, siempre, un gran poder te da una gran responsabilidad. Pero yo sí creo que no es coincidencia que Occidente nazca en el mismo lugar y en la misma época en la que la filosofía nace. Porque yo considero que allí en ese tiempo fue donde se dio una especie de despertar. Eh, una de las cosas que a mí me gusta dar en la primera clase es siempre hablar de los griegos, ¿no? Antes de empezar con las matemáticas y eso, porque las matemáticas son después de un cierto tipo de, de manejo de la lógica simbólica y eso. Pero antes de eso hay que pensar en que, ¿por qué nacieron allá? ¿Por qué hubo un tipo que se empezó o varios tipos que empezaron a hacer eso su forma de vida? Entonces, claro, pasó un tiempo y luego eso fue el resultado de dominar a los otros, ¿no? Entonces siempre el conocimiento ha sido poder, no solamente con
tecnología, sino con, en cierta manera, con su fuerza política, ¿no? Entonces Roma es una cosa tremendamente trascendente para la historia de la humanidad, ¿no? Algunos dirán que eres eurocentrista porque nos estás olvidando los pueblos de América y estás olvidando eh, los desarrollos en la India y eso. No digo que no tenga influencia ni relevancia, de hecho, nosotros somos parte de eso, sino creo que en el momento en el que la razón fue puesta como una prioridad y fue cultivada, es que empezamos a crecer tan rápido. Claro, y luego Alemania y todo son ya los reflejos después de miles de años de lo que ellos empezaron. Lo que me gusta es que era un pueblo en la playa, ¿no? Tal vez de eso, yo a veces en la playa me siento cómodo. Me imagino que era un grupo de manes puta, que estaban chupando, ¿no? Cacha que había manes tan sui generis, así que se masturbaban en la calle o gente que puta, estaba ahí chupando y unos manes hacían matemáticas y otros tenían esclavos y otros se preguntaban por qué hay que votar. Entonces todo ese ambiente, ese periodo brillante, creo que sí marcó algo. Y no por nada Alejandro Magno fue el discípulo de Aristóteles. Entonces yo creo que Claro, el man creador de civilización también, o sea, claro. porque fue expandiendo las ideas. Ujú. Yo lo que veo es también como todo esto viene acarreando algo que es la extinción también, como una ley. Y parece que cuando ya se extingue, no se extingue esa esencia de que todas esas ideas van a caer en algún lado. Entonces va de Grecia a Roma o puede ser de ahí va a España, que España también fue como la segunda Roma, pues prácticamente en la época que conquista América, los Claro, manes. el imperio Y norte. era como, o sea, los manes decían pues que no en el Reino de España no cae el sol, o sea, nunca hay sol, o sea, perdón, mejor dicho, nunca cae el sol, porque en América ya amanecía, mientras ya en Europa ya era el ocaso. Entonces, después pasa, por ejemplo, la Johnny, me imagino Estados Unidos Claro. y toda esta forma medio de masónica ya Claro. de manejar las cosas. Claro, Eh, precisamente los iluminados de Baviera y todos eran gente de la época de la Ilustración, ¿no? Que empezaron con la masonería y todo. Sí, sí, y ahí intrínsecamente está metida la matemática y ¿no? Los números sagrados, o sea, toda esta gente que sabe de estos avances espirituales, ujú, cuando les ponen en práctica, terminan siendo gobernantes. claro. Entonces, sí, yo creo, ese es como que yo el punto que quería tocar, o sea, realmente estas civilizaciones, vos estás creciendo solo en ideas, pero te va a dar algo útil en el futuro. Entonces, parece que sí, ¿no? Parece que sí, pero también aún viene con esa toxicidad, ¿no? De que no va a ser eterno, de que algún rato va a caer, de una u otra forma va a caer. Ujú, claro. Mira, por ejemplo, la energía nuclear, ¿no? Fue un dominio de un entendimiento de la materia, era conocimiento puro, o sea, de hecho, Einstein tuvo que enviarle una carta al presidente Roosevelt para decirle lo que ellos están hablando, sí es cierto, porque parecía un sueño que iban a hacer una super bomba, no tenía sentido. Entonces realmente fue él el que, ya por su prestigio, avaló que en realidad eso sí puede darse. Entonces era como que una cosa que salió de algo que nadie se esperaba, dividir un átomo. En ese tiempo todavía había físicos que indicaban que los átomos no son reales. Mientras ellos estaban divagando en eso, había gente que estaba tratando de destruirlo, ¿no? De dividirlo. Entonces, sí, el conocimiento siempre será fuente de poder. Y también de poder personal, ¿no? Porque también, de cierta manera, te ponen una cierta responsabilidad, creo, de, tal vez de comunicar en la mejor manera, para que los otros también puedan ver, ¿no? Y me acuerdo de la caverna de Platón, cuando el tipo sale y trata de hablar con el resto acerca del mundo que vio afuera, ¿no? Entonces le consideraban un loco, pero creo que esta filosofía sí tiene,
no esta filosofía, sino la filosofía tiene esta capacidad de sacarnos de la caverna, que nos hace ver. Esa analogía es tan Es cierta, ¿no? que imagínate que, por ejemplo, yo digo, sin la filosofía no nos podríamos dar cuenta fácilmente de que tenemos el poder de destruir, de que en un ratito podemos destruir todo esto. Ya tenemos todas las armas para que esto explote de una vez. Claro. Pero si no tienes esa moral, yo digo, esa ética, ese trabajo filosófico ya, de que puede haber un camino eterno, a diferencia de ese de la destrucción, que el de la destrucción es un camino así, y el camino de la vida es gigantesco, ese en cambio no tiene para parar. Pero, por ejemplo, claro, vos haces cualquier cosa que te ha costado y puede venir y destruir cualquier cosa, cualquier poder puede destruir eso en un ratito. Entonces, yo creo que con la filosofía es más bien eso, lo arduo, lo que te va a costar. Y para que, por ejemplo, salgamos de este planeta, conquistar otros planetas, es un trabajo arduo. Y para acabar este planeta es una cosa fácil, solo sigues sin que te valga nada y ya Claro. está. Entonces, pero el ser humano como tiene internamente ese sentido de supervivencia, entonces parece que ese es como el motor, Ujú. pero siempre está atrás de ese otro, eso que a veces, ese hastío, digamos, que puede ganarte y vos mandas todo el carajo y decir, no, pues si al final no voy a poder gozar de lo que construí, digamos. Sí, no, por eso el legado Entonces, va de generación en generación. De generación en generación es tiene la que encargada verse tiene que verse como algo igual, porque si se vea como algo individual, algo que solo te pertenece a vos y a nadie más, entonces eso va a ser más fácil para que se destruya pronto. Ujú. Entonces yo por eso en ese sentido, yendo a la pregunta principal, se debe enseñar filosofía, porque si vos estás enseñando algo como tan esquelético, como lo cuantificable, yo creo que no vas a tener mucho sentido de esperanza de lo que se puede llegar a hacer. Claro. Entonces hay que tener un cierto nivel de ideas Ujú. que te puedan permitir sostener, porque la destrucción es contra lo que hay que combatir, yo creo. Eso es lo que nosotros como generadores de vida deberíamos. Suponte en las facultades de ingeniería, yo creería que debería darse filosofía de la ciencia. En las facultades de ciencia debería darse filosofía de la ciencia. En todas las facultades debería darse filosofía en cierta manera. ¿Ya? Incluso los que hacen marketing. Incluso Claro. a los que, ¿por qué? Porque el conocimiento es una experiencia final. Muchas veces le dan como esto como metodología de la investigación y eso, pero, o sea, es algo que debe, la educación, ¿qué es finalmente? Es una cosa que yo siempre me pregunto y les pregunto a los jóvenes y les digo, ¿qué es la educación? Ustedes entran a un lugar y ¿cómo saben? ¿Qué pesan más? ¿Qué tienen? Un aparato? No. Pasa Es que algo en verás, su mente mucha que, gente, yo veo que mucha gente se educa porque quiere estar en una posición por sobre el del que está al lado y claro, no se educa porque quiere, o sea, ayudar realmente, sino porque quiere tener una mejor posición dentro de la sociedad. Entonces, es como que vos también eres un objeto más que te estás llenando de un valor a través de a lo académico, pero en realidad vos no estás haciendo mucho claro. valor social, sino Quieres ser es un solo mejor una... instrumento nada más, ¿no? Si un carro mejor, Entonces, como que vos motor. puedes llenarte de información, de intelecto, pero de sabiduría nada, porque yo creo que ese es donde, eso ya no está en los libros, ¿No? ya no está, sino yo creo que eso está como más si te vas a buscar esa otra parte, ese estado que no está en el mundo perceptible. Ya. Yo pienso ahí, ponte que los orientales tienen unas visiones bastante interesantes. A mí me llama la atención, no conozco casi de lo que tratan, pero me llama la atención un poco la visión que quieren dar.
¿no? Acerca de la no acción, de la meditación y todo eso. Y claro, Son, y por son formas ejemplo, de conocimiento. ¿cómo haces que eso no sea forzado? O sea, que no sea algo que sea un deber, sino que te nazca, digamos. Yo creo que sería, si es que primero adoptas la posición de que no quieres impresionar a nadie, no estás allí para impresionar a nadie, sino estás allí para estar con los ojos abiertos y descubrir algo. O sea, ir como sinceramente. Yo quiero explorar esto porque quiero, porque creo que lo necesito, porque me haría bien, no porque, no sé, que no haya otra motivación distinta. Eso es algo que me... Y que yo pienso que en Oriente se empezó a... Porque Jesús es de Oriente, no Jesús de Asia, siempre yo a veces converso con mi En familia. realidad, los griegos están también tomando cosas, no de Europa, sino tomaban Ya, cosas de Egipto, claro, tomaban cosas de Sumeria, de la India. de la India. Y eso es una cosa importante porque es un puerto, ¿no? Entonces ellos al ser un puerto, llegan influencias, llegan dioses de otros lados, monedas, entonces ellos tienen que comerciar y al comerciar tanto tienen que estar abiertos, pues no pueden ser dogmáticos, porque si llegan con un dios allí y ellos necesitan ganar dinero, tienen que aceptar en cierta manera esos dioses, esas monedas, esas lenguas, esas ideas. Entonces el ser un puerto creo que fue algo que jugó un papel importante allí. Sí, solo que no todos los puertos se vuelven así, ¿no? Aunque Guayaquil, digamos, no es muy filosófico, pero el puerto hace en cierta manera que la gente sea un poco más abierta, no sé si has sentido eso, como que Guayaquil la gente es más dinámica, más... Claro, Y pues eso hace que sean más sapos, no ¿no? se asustan tanto, Claro, no no se se asustan, asustan tanto. claro, hacen asustar. Sí, claro, eso sí. Guayaquil tiene esa cosa, ¿no? Es bonita nuestra idiosincrasia ecuatoriana. Yo creo que sí tenemos cosas bien únicas. Sí, Ah, claro. sí, sí, sí. No, pues yo creo que, y antes, si solo pasas por aquí, por el Asua y ves eso, naturaleza. Y a mí me da la impresión, digo, ¿cómo sería esta nota cuando no había mucha población, cuando estaba Claro, uno? Y, los y incas, ¿no? es esto, o sea, ¿qué no vas a creer que esto es Es Dios. divino? Claro, o sea, yo digo, pero ¿quién puso esto? O sea, si ahora mismo que está ya tan tóxico por tanta industrialización, Ujú. igual te impresiona muchas cosas. ¿Cómo sería, no? En esas épocas, que no vas a tener como una cercanía, una unión más con esa parte de la naturaleza? Ujú. Si todo te daba, digamos, vos veías que nacía del sol, que de Claro. la tierra es como la parte fértil, o sea, entonces como empiezas a tener tu imaginación empieza a trabajar y tu imaginación y tu realidad. Pero en cambio ahora, o sea, de a poco yo creo que eso se va perdiendo la idealización de las cosas, bueno, Mm. puede decirse. Y no sé hasta qué punto eso sea tan bueno. Se van idealizando hacia otros aspectos también, ¿no? Claro. Para un Sí. joven, ¿qué es lo más? ¿Qué era la felicidad de nuestro tiempo de jóvenes, de colegio? ¿Qué era la felicidad? No había Claro, redes vos, sociales, pues no otras queríamos cosas. tener like. Claro, vos te imaginabas otras cosas, pues, Claro, otras queríamos cosas ese de que tipo de... Ajá. terminas. Una puñetiza por ahí. Pero bueno, o sea, yo creo que a- así sea, claro, así sean otras vivencias, de todas formas, era lo que vos como que te mantenía vivo, de todas formas. O sea, cada periodo te van manteniendo vivo otras motivaciones. Ajá. Y asimismo, si vos te pones a ver esos ejemplos en grandes escalas, puedes llegar a tener las respuestas hasta en los otros campos, digo. Porque al final todo es lo mismo, solo que en otros escenarios. Claro. Pero sí, los tiempos sí se va sintiendo eso. Vos ya notas así el paso del tiempo, por ejemplo, en la visión Claro. de los jóvenes, que ya no son, Claro, son ya otra no, cosa, ya no ¿no? Y vos son, te pones a ver las series de ahora, o sea, tiene que venir ya la serie con esto de las redes sociales, claro, de la tecnología,
yo sí veo que es como, se, va a aparecer después del eterno retorno, sino va a caer algo, va a pasar algo que ya no se va a poder contener esto y va de nuevo a comenzar desde otro inicio. Ujú. En algún momento va a haber un caos total. Por ejemplo, que Internet se destruye. Ahí sería como un Claro, inicio a otra. sí, Vendría el inicio a otra cosa, yo creo. claro. Y seguramente, si es que existieron estas civilizaciones que describía Platón de la Atlántida. Atlántida y todo esto, igual cómo es los hiperbóreos y todos estos más, si es que existieron estos seres súper desarrollados, imagínate, llegaron a ser tan desarrollados que se autodestruyeron. Entonces, parece que esa es una ley al final. Termina, pero queda un poco de información para que no sea tan brusco el inicio. Yo creo. No va a ser igual, ningún inicio va a ser igual. Claro. Sí, Entonces, sí, pues, ¿qué nos depara? O sea, no solo nos toca como pero, disfrutarlo, ya. claro, Porque si te pones también un poco a tratar de calcular cómo va a ser y todo, empieza a darte ansiedad. ujú, Creo que es mejor estar viviendo lo de ahora. A mí sí me fastidia pues un poco los niños ratas estos que aparecen ahora, sí. claro. Porque no son mi onda, digamos, ya. O sea, ya hay un cortocircuito un poco. Pero Ya, eso mismo vivieron tus papás y claro. los abuelos vivieron con tus papás y entonces es un continuo. ¿Y de las feministas, qué dices? ¿Qué opinas? Las feminazis y todo eso. Yo creo que el papa de todo esto es el comunismo. Ujú. Es como el gran el gran patriarca, todos los grupos minoritarios terminan uniéndose a eso. Así le veo yo. Y, o sea, mm, lo que pasa es que yo creo que esa teoría del Marx tiene la capacidad esa de a vos iniciaste en, en hacerte las preguntas que incomodan. Entonces, es como el ingrediente principal para mí. Todas las ideas del Marx, si vos no has leído Marx, están esas ideas ahí flotando. Entonces, este es como la llave de todos estos grupos minoritarios, indigenismo, feminismo, los transgéneros, todo. O sea, todo esa es como es la nueva religión, es el nuevo cristianismo. Claro. Ujú. Es que le está dando esa ¿Crees esperanza, que digamos. Cristo fue comunista de alguna manera? En el sentido de que él O decía, sea, no quiero yo que los creo ricos que, entren en el reino. No, no es que no quiero, sino es muy difícil que un rico entre. claro, yo creo que tiene mucho de similitud las dos doctrinas. Creo que tienen, y es el goce porque imagínate que decía que Marx que el cristianismo es el opio del pueblo, o sea, Mm. parece que fuera todo lo contrario, el man que está en contra, pero la, Esencia común. más bien tiene muchas similitudes. Porque es como, es ayudar al pobre, al que está abandonado, darle la esperanza de ser igual o de superarse. Entonces, al final yo le veo mucho en común. Y no digo que sea malo, Ujú. yo creo que todas estas cosas aparecen para mejorar a la sociedad, sino que los procesos, lastimosamente, uno va a tener que defender de dónde viene, o bien va a tener que defender su ideal. Chuta, no voy a poder seguir en la conversa porque me quedan 30 segundos de batería. ¿En serio? Ya, Sí, 30 segundos, Simo. Va a tocar cerrarle ahí a a la reunión. ok, ok, no hay problema. Oye, pero bacán que hay para ver si se sube porque y quisiera escuchar de nuevo porque hubo unos temas bien bacanos. Ya, claro, claro que sí. Déjame detener.